Buenos días. El objeto de esta comunicación se va a titular La limitación del uso de la informática en la educación pública. Las pantallas que están afectando al desarrollo de los cerebros de los menores. Eh, Bajo la expresión de lo que acabamos de considerar, queremos poner de relevancia un conjunto de fenómenos de base tecnológica que están cambiando o reformulando de forma significativa, es decir, profunda, sistemática, las bases de nuestra forma tradicional de aprendizaje basada en la lectura de textos, que puede conducir a las siguientes generaciones a una situación sin apenas capacidad de un pensamiento crítico, basadas en un aprendizaje muy deficiente derivado del uso abusivo de estas tecnologías por desconocimiento, por ignorancia y por la siempre fatal existencia entre nosotros de gurús o nuevos chamanes sociales que evidencian que no hay nada más peligroso que la ignorancia en acción, ¿no? El uso de pantallas en la educación empezó ya hace bastante tiempo. Y sin embargo, como sabemos, con la pandemia ha habido un uso necesario de las mismas como consecuencia de que en ese supuesto concreto no había más alternativas. Es decir, la cuestión era que o se utilizaban las pantallas o simplemente no podía haber educación, porque el hecho de que los niños, sobre todo, tuviesen que quedarse en casa, que las aulas estuviesen cerradas por la pandemia, significaba que no se podía hacer uso de las mismas. Entonces, en esa tesitura, la ponderación de intereses entre una educación deficitaria o una educación, o la falta total de educación, se decantó lógicamente y desde un punto de vista razonable por la educación electrónica. Pero la educación electrónica, es decir, la educación por pantallas, tiene muchísimos problemas que no eran conocidos, pero que numerosos estudios han demostrado que efectivamente hay una serie de problemas graves que vamos a considerar con brevedad. Por ejemplo, el uso del teléfono móvil en la educación. Podríamos preguntarnos, ¿se puede utilizar el teléfono móvil en la educación? Pues no. Es decir, se ha visto que el uso del teléfono móvil lo que crea fundamentalmente son problemas importantes en los jóvenes de adicción a la tecnología. Es muy fácil y cuando el joven está viendo un texto de carácter educativo o una información de carácter educativo, rápidamente fragmente su atención en diferentes fuentes de atención que le proporciona el propio teléfono, como por ejemplo WhatsApps, etcétera, que rompen, fragmentan la necesaria concentración que exige, lógicamente, lo que es el estudio. Eso queda claro que los teléfonos no pueden utilizarse bajo ningún concepto para la educación de los menores. Les afecta de una manera, ya decimos, grave, incluso a la formación del cerebro y también genera adicciones. Es decir, se sabe que en estos momentos hay un cuerpo de evidencias suficientemente consistente para determinar que es el núcleo, vamos, se genera la adicción en el núcleo accumbens, que genera una fuente de dopamina y se genera una adicción con el uso del teléfono. Al menos con el uso del teléfono con carácter patológico, que serían aquellas situaciones en las cuales el menor puede estar conectado a él por tiempos de 4, 6, 7 horas. Es decir, esto ya está sucediendo con relativa normalidad, ¿no? Y eso genera en los menores situaciones de ansiedad, situaciones de estrés, situaciones de dependencia de la tecnología que no pueden los poderes públicos mantenerse ajenos a la regulación cuando ya existe una información muy detallada. Sobre todo en el caso de los menores, esto se ha estudiado por las asociaciones, sobre todo la norteamericana de pediatría, la canadiense también ha estudiado esta cuestión, es decir, cómo afecta a los niños pequeños y a los menores el uso de pantallas. Y en el caso del teléfono es realmente dramática los efectos que están teniendo sobre diferentes facetas de evolución del cerebro del menor, con alteraciones que son ya de naturaleza fisiológica, observables a través de resonancia magnética funcional, que se ha visto que hay afecciones de cómo se distribuye la información con respecto a lo que es el estudio normal, el estudio literal, el estudio sistemático de un libro
de lo que es la lectura y el aprendizaje con profesores ordinarios. Luego nos podemos también preguntar, a medida que los menores van evolucionando, es decir, la juventud, la infancia, la juventud sobre todo, también hemos visto y también se ha visto y está bien documentado que también este colectivo, este extenso colectivo, también está afectado por las pantallas, también por la telefonía, singularmente, y por las pantallas como los iPads y este tipo de tecnologías que tienen unos márgenes de utilidad innegables en otras actividades, pero que en la educación se ha visto que no tienen los efectos que habíamos supuestos que iban a tener. Es decir, hemos visto y se está observando, cada vez de una manera más detallada y con todos los estudios son acumulativos en ese sentido, que la tecnología para el estudio, para lo que es el estudio tradicional, rompe los esquemas de concentración que se necesitan tener para poder crear engramas de memoria adecuados, es decir, memorizar correctamente, comprender los textos correctamente, porque la tecnología de Internet está hecha para muchas cosas, pero el estudio no es una de ellas. Y el uso de las pantallas de una manera inmoderada es lo que ha dado lugar a que se estén generando patologías graves que necesitan tratamiento psicológico precisamente por ese abuso. Los poderes públicos se han inhibido en algunos países, no en todos. En Estados Unidos en estos momentos hay un importante digamos, camino de retorno a las tecnologías de enseñanza tradicionales. De hecho, hay colegios, institutos e incluso universidades que se prohíbe completamente el uso de estas tecnologías dentro del aula. Es decir, se prohíbe el uso del teléfono, se prohíbe el uso de pantallas y no se permite a los estudiantes que tengan contacto dentro del aula, ni siquiera se dan recomendaciones para que en casa tampoco hagan uso de esas tecnologías porque se ha visto que dañan la formación de una manera notable, ¿no? Eso que ya está sucediendo en Estados Unidos, a lo mejor tarda en llegar a Europa y singularmente a España 10 años, pero mientras que llegan esos 10 años, una generación o más pueden verse seriamente dañadas como consecuencia de lo que hemos comentado anteriormente, de tecnotópicos que piensan que las tecnologías son buenas para todo, una especie de efecto halo general sobre una dimensión de la tecnología que lo llena todo. Y eso no tiene sentido. Es importante, por lo tanto, que los poderes públicos, desde estos momentos, de lo antes posible, empiecen a darse cuenta de esta circunstancia, porque los daños que se están generando por parte de esas tecnologías en los menores y en los jóvenes son serias, son relevantes y es necesario que estas tecnologías se adecúen y el uso quede restringido a momentos temporales y a usos muy concretos que pueden ser de ocio, etcétera, pero no, ya digo, para la educación. Esto, que parece contraintuitivo, es un tema muy importante, que es necesario, ya digo, que las autoridades públicas tomen cartas en el asunto. Tenemos instrumentos jurídicos, sería simplemente la activación del apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución, que nos indica que los poderes públicos, a través de la ley, regularán los usos abusivos de la informática. Este es un uso abusivo, un uso peligroso, que conectado con el derecho a la educación, pues es el instrumento adecuado para empezar a limitar ese uso abusivo de las tecnologías, al menos en la educación, que es una cuestión de la suficiente relevancia para cualquier país serio que proteja a los alumnos, a los menores, de un uso, ya digo, inmoderado de las mismas y que las administraciones públicas den recomendaciones de uso y que exista, o quizás incluso sería necesaria una agencia que estableciera los límites del uso razonable para la educación de los menores. Eso es lo que queríamos plantear en la sesión de hoy y al menos crear las bases de pensamiento para que las personas estén atentas a este problema, que es un problema muy grave. Todos vemos por la calle a las personas que ya parecen zombies, conectadas a sus teléfonos. Cuando se viaja, por ejemplo, en un transporte público, todas las personas están inmersas en esos micromundos virtuales que se han fraguado, pero eso afecta de una manera muy importante también a la empatía social y tenemos que ser conscientes de que las tecnologías tienen límites y aplicarlos, sobre todo por los poderes públicos, que es su obligación, ayudar a los ciudadanos a que si ellos no conocen cuáles son los problemas, estas las administraciones les ilustren de los mismos con objeto de que los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la educación, se puedan desarrollar adecuadamente. Muchas gracias y buenos días.